Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, José Campo aquí, esperando que estés muy bien y que este día puedas disfrutarlo a la manera del Señor, con los propósitos de Dios, con los designios de Dios. A veces pueden suceder cosas que parecen que no están tan bonitas para nuestro diario vivir. Puede ser que tengas alguna situación que tengas que enfrentar y tal vez algo te suceda este día, pero a veces son las cosas que Dios permite para librarte de algo peor. A veces un atraso, a veces una situación, una adversidad, algo que te hizo demorar más tiempo en algo. Es porque Dios estaba haciendo algo, una estrategia que tú no entiendes ahora, pero que seguramente la entenderás más adelante porque das cuenta de que Dios estaba guardando de algo. Y es que para Dios somos un pueblo especial, un pueblo adquirido, un pueblo que no es cualquier pueblo. Es un pueblo que Él tiene cuidado. Él es el pastor, Él es el que cuida el rebaño. Él es el que está atento, velando 24/7 por cada uno de nosotros, porque nos ama, porque su amor es infinito, es inagotable, es sublime, es más grande que nuestro pensamiento, es más grande que todo lo que podamos imaginar. Nuestro amor tiene un límite, nuestro amor es muy egoísta y muy centrado en nosotros. Si nos hacen algo, dejamos de amar. Si es que hay algún conflicto, dejamos, o el amor se va menguando, se va acabando, se va apagando. Pero el amor de Dios no es así. Es un amor muy distinto, muy diferente. Es el amor ágape. Es el amor que solamente Dios puede tener para sus hijos. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo puede ser tanto amor que dio a su Hijo unigénito para que Él muera en nuestro lugar? Ese es el amor de Dios hacia su pueblo, un pueblo especial, justamente por Dios, porque Él es el especial, no porque nosotros seamos especiales, sino porque Dios es el dueño, es el autor, es el propietario de este pueblo. Y me siento muy contento de pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a una familia donde yo sé que Dios es mi Padre y estoy rodeado de hermanos y hermanas que me ayudan en mi caminar, en mi avanzar en esta vida cristiana. Y hoy estoy leyendo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto es algo fascinante, que el mismo Dios, el dueño del universo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, se ideó la forma de tener un pueblo adquirido, comprado, redimido, un pueblo que es un pueblo especial, un pueblo especial porque Él pagó el precio, Él envió a su Hijo para pagar ese precio y comprar y redimir ese pueblo. Y por gratitud debemos ser el pueblo especial que Dios quiere que seamos. Vivir a la altura de lo que Él está demandando de nuestras vidas, de lo que Él está deseando. Y Dios es un Dios maravilloso porque nos permite que tengamos su palabra, su Espíritu Santo, podamos tener sus consejos, podemos tener la guía de la palabra, la guía del Espíritu Santo, podemos tener el amor del Padre y es algo magnífico, es algo especial. Por eso es que somos un pueblo especial, porque tenemos al Dios de la palabra y la palabra de Dios. Entonces, pensar en este versículo me llama mucho la atención en el hecho de meditar, que si yo he sido un pueblo, soy parte de ese pueblo especial de Dios, yo debo vivir según los principios y según las leyes y según los límites de esa ciudadanía o de ese pueblo. Como es normal en cualquier ámbito, digámoslo así, dentro de las fronteras de un país. Uno debe someterse a las leyes de ese país, vivir conforme a los principios de ese país, vivir a la manera que está estipulado para la gente en ese país. Y así es como Dios quiere que vivamos, siendo un pueblo especial, pero viviendo conforme a los principios, a los propósitos, a los parámetros, a los objetivos que Dios tiene para su pueblo.
Y es que a veces hacemos las cosas a nuestra conveniencia. Y quizás tú puedas pensar, bueno, pues Josué, es que yo estoy aprendiendo, yo nunca he sido discipulado, a mí nunca nadie me lo ha enseñado, yo soy así porque así lo vi actuar a mis antepasados, a mi abuelo, a mi padre, y podemos tener muchas formas de interpretar lo que hacemos. Pero en realidad, repito que somos un pueblo especial y tenemos principios de ese pueblo, principios que son regidos por la palabra de Dios. Y a veces queremos tomar las cosas a nuestra conveniencia y decir, no, es que yo soy así porque así me criaron a mí. Entonces yo les castigo a mis hijos de esta manera porque así me castigaron a mí. Yo hablo con mis hijos de esta manera porque así me enseñaron a mí. Yo manejo el dinero de esta manera porque así me enseñaron a mí, así lo vi de mis padres. Pero en realidad hay principios bíblicos que debemos aplicar a nuestra vida porque estamos viviendo como un pueblo especial. No como cualquier pueblo que no tiene unas directrices, unos límites, unos parámetros, unos principios, sino que la palabra de Dios es aquello que nos limita, que nos moldea y que nos permite dimensionar en qué estamos viviendo. No vivimos porque sí, no somos seres silvestres, sin leyes, sin límites, sin opiniones. Tenemos el libro que es sobre todo libro. Tenemos la palabra de Dios que es el manual de instrucción para la vida. Por lo tanto, debemos buscar en ella cuáles son los límites para vivir en este reino. Cuáles son los límites y cuáles son las dimensiones que yo debo vivir en esta realidad que estoy teniendo. Porque mi vida ya no es igual a como era antes. Antes estaba sin Dios, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy que tengo vida en Cristo, que tengo una nueva vida, que he sido transformado, redimido, reconciliado, adoptado en la familia del Señor, debo pensar y entender cómo ser ese pueblo que Dios quiere que sea. ¿Cómo debo vivir en esta nueva vida? Porque ya no debo hacer lo que antes hacía. Si antes mentía, debo dejar la mentira. Si antes robaba, debo dejar de hacer eso. Y todas las cosas son nuevas a los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por lo tanto, aquí nos dice que Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y dice más que todos los pueblos de la tierra. ¿Y sabes qué es muy triste? Que a veces el cristiano se vive comparando con la gente que no tiene a Cristo. El cristiano se vive comparando con sus vecinos o con sus amigos o con alguien y dice, pero ¿por qué yo no puedo tener lo que él tiene? ¿Por qué yo no tengo lo que él tiene? ¿Por qué no puedo hacer lo que él hace? Y nos vivimos comparando con los demás y en realidad dice aquí la palabra que somos más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y es que somos el pueblo especial de Dios, pero a veces no lo entendemos. A veces entendemos solamente ciertas cosas y olvidamos lo más importante. Y escogemos solamente el hecho de que somos pueblo cuando nos reunimos en la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado somos individuos. Y en realidad no es así. En realidad es que la vida cristiana es que yo viva conforme a los lineamientos, a los parámetros, a los principios, a los conceptos de la palabra de Dios día a día. Que ella sea mi norte. Y no que agarre solamente la conveniencia, solamente lo que me conviene lo pueda agarrar. Como aquel que defendió el hecho de tomar vino diciendo que Pablo le recomendó a Timoteo que tome vino por su salud. Pero no es así. Eso es otro contexto. Entonces, lo que debemos hacer es dejarnos guiar, delinear nuestras vidas, poner límites, poner principios, poner conceptos claros en nuestra vida en cuanto a lo que Dios quiere conforme a su palabra. Porque la palabra de Dios es mandatoria, es la que rige nuestras vidas. Debería ser la palabra, la última palabra en nuestras vidas. No hay forma de cambiar y decir, no, esto sí, esto no, sino que la palabra de Dios es la que nos dice lo que debemos hacer. Y en la palabra de Dios hay muchos principios para todas las cosas,
para las amistades, para las relaciones, para la familia, para las finanzas, para los conflictos, para los hombres, para las mujeres, para los niños, los jóvenes. Hay principios para cada uno de nosotros. Pero a veces no queremos guiarnos por los principios bíblicos y los dejamos de lado. Pero yo quiero animarte a que tú pienses que tú eres un pueblo especial. Tú has sido comprado, has sido redimido, has sido llevado a los lugares celestiales en la posición que Dios te ha puesto. Una posición en los lugares celestiales. Pero en la práctica, a veces no estamos viviendo en lugares celestiales, sino en lugares infernales, donde no vivimos nada espiritual. Yo quiero animarte a que tú puedas pensar, ¿cuáles son mis principios? ¿Cómo yo guío a mis hijos? ¿Lo guío bajo lo que recuerdo que mis padres hacían, mis abuelos, mis antepasados? ¿Cómo les pegaban a sus hijos para que aprendan y obedezcan? ¿O cómo los guiaban? ¿O cómo hacían? ¿Les agarraban con la electricidad? ¿Les quemaban los pies? ¿Les jalaban los cabellos? ¿O estoy guiándome por los principios de la palabra de Dios? ¿Sabes? La palabra de Dios es una fuente inagotable de conceptos, de ejemplos, de ánimo, de principios para que la vida cristiana sea una vida que agrade y honre a Dios. Acuérdate de esto. Somos un pueblo escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No perteneces a cualquier pueblo. Eres de un linaje real, de un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, te animo y que Dios te bendiga el día de hoy y pongamos en práctica lo que el Señor dice acerca de su pueblo. Somos un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que tenemos al Dios, al dueño de todo, al Dios omnipotente, todopoderoso. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.